Bueno, mi nombre es Rocío García Noes. Siempre hay un toque erótico en mi obra, porque yo creo que lo erótico está muy apegado al ser humano, ¿no? Independientemente que seas gay o no. Sí, me parece que defiendo de alguna manera la existencia del mundo gay en cualquier ámbito, porque yo creo que está presente en todas partes. Yo realmente traté ese tema así específicamente en una serie con mucha intención, porque era un tema que nadie había tratado así tan abiertamente, que se llamaba Hombres Machos Marineros. Entonces, ve este cuadro que con los penes erectos fue la primera vez que se puso en una galería en La Habana y fue un escándalo, pero yo lo logré poner y no pasó nada, no me mataron, ni al contrario. Eso fue una época en que había cierta apertura, ya se había, por ejemplo, firmado Fresa y Chocolate, había como una especie de circunstancia favorable al tema, aunque sí al público un poco lo choqueó, ¿no? La manera bastante abierta en la que yo mostré el mundo de amor entre hombres machos y cómo podía haber una relación amorosa entre hombres que en realidad existe y por qué no. En fin, puede haber historias bellas y puede haber historias violentas, de todo tipo, ¿no? La lucha por el poder erotiza. Es eso, ¿no? A veces la lucha es por, digamos, yo te domo, tú me domas, pero también puede ser a nivel sexual, pero puede ser a nivel social, a nivel psicológico, a nivel político, a nivel de todos los niveles. Porque el ser humano tiene, yo creo, una vertiente erótica muy fuerte y se pasa la vida negándolo o escondiéndolo por problemas morales, por problemas de circunstancias falsas y de preceptos a veces demasiado canónicos. Bueno, desde que más o menos se me ocurrió hacer un poco pintura secuencial, que es ese tipo de pintura que yo digo que el cine nos robó la imagen y yo ahora le robo cosas al cine también. Entonces, trato de hacer, por ejemplo, cuadros que tengan cierta secuencia. Entonces, te voy contando una historia que no te la doy detallada porque me gusta que el espectador de alguna manera pues piense, ¿no? y se meta en la historia y también la haga a su manera, ¿no? Aquí, por ejemplo, el asesino. ¿Por qué? Porque para mí, ¿cómo decirte? El amor o la atracción física y 20 cosas, yo las relaciono con algo que puede ser tan terrible, pero te atrae y no puedes evitarlo. Y al final siempre te va a matar. El amor siempre te va a matar. Te voy a hacer esta anécdota. Vinieron un grupo de americanos y ellos están siempre muy despistados. Y entonces una de ellas me dice, ay, qué violencia, eso es sobre el terrorismo, y no sé qué. Le dije, no, para nada, si eso es un cuadro muy erótico. Y ella se quedó así. Entonces le dije, mire, yo tenía un alumno que me hizo una historia de cómo él se enamoró de otro muchacho, pero como el otro muchacho no era asumido gay, lo escondía en un closet cuando llegaba la gente a su casa o llegaba alguien. Y entonces él tenía que estar escondido en el closet hasta que ese novio asumía sacarlo de ahí. Y me parecía muy, muy terrible, fue como algo era tortuoso. Y la idea que se me ocurrió fue, precisamente ese cuadro se llama Torturándote. Y entonces yo trato de hurgar ahí y darte un toque para que no me vayas a decir que no haces lo que quizás haces, a lo mejor eres tan falso y criticas al otro y en el fondo eres peor que el otro, en fin. Yo he viajado y, por ejemplo, he visto que habían barrios gay que tenían sus bares, sus cafetines, sus tiendas, sus cosas. Eso tiene su encanto hasta cierto punto, pero yo creo que eso, en definitiva, debe fundirse con la vida. Y entonces eso me ha parecido muy lindo, porque la gente joven es más abierta ahora. Antes era como que había que esconderse más, o las fiestas gay tenían que ser privadas para que nadie, entonces, porque tú sabes, ¿no? Yo fui a esa primera show de travesti prohibido que había escondido y a partir de esa hice este cuadro porque me impresionó muchísimo ese show, porque si tú actúas como lo que tú eres y lleno de toda tu fuerza y tu verdad, nadie te tiene por qué no respetar, al contrario.
Este cuadro, por ejemplo, me inspiró como a veces nuestro cuerpo no está de acuerdo con la mente y la mente te molesta para sentir tu cuerpo. Este, por ejemplo, lo tengo aquí todavía porque es emblemático, porque es como el tríptico de la identidad. ¿Por qué escondes tu identidad? ¿Ves? ¿Quién eres? ¿Batman? No, soy un leopardo. Es como decirte, sal del closet ya, no te ocultes más. Ojalá puedan tener más voz y ojalá se pueda lograr muchas cosas lindas que hay por ahí que todavía no se entienden. Aquí la historia es como una metáfora de la libertad, ya la libertad en todos los sentidos, mental, física, espiritual, política, social, de todo. Eres libre ya, eres. Entonces lo congelo porque es como el amor, el amor eterno es una congelación de eso y un estado así perenne, ¿no? Para que no se derrita nunca. Yo no me considero activista, yo lo que creo es que yo soy como soy y hago lo que hago y digo lo que quiero decir. Y a mí nadie me puede callar. Yo voy a siempre decir, como pintando o hablando, como sea, lo que yo pienso. Me insumo a tu locura callejera, a tu inconformidad con lo ya hecho. Y siempre igual que tú pondré mi pecho para tomar el rumbo que tú llevas. Me insumo a tu verdad como bandera del que joven llama lo más hermoso, y sin que se da un rato de reposo, impone un nuevo mundo a su manera.